¿Qué tal? Buenas noches. Te saludo desde la Ciudad de México. Saludos donde quiera que nos estés visualizando. Y bueno, en esta ocasión te voy a hablar de este tema. He descodificado la Biblia. Y bueno, esto no es una pretensión, no es una declaración pretenciosa, es una realidad. Y bueno, pues te voy a explicar en qué consiste esta descodificación del libro más influyente de todos los tiempos, el libro sagrado que es la Santa Escritura. Aquí puedes ver a un candelabro sagrado de 7 brazos, y de hecho este candelabro pues tiene que ver con la descodificación de la Biblia. En español decimos correctamente descodificación. En un galicismo o de palabra derivada del francés sería decodificación, pero en español es correcto decir descodificación. Aquí tenemos el candelabro sagrado de 7 brazos, y seguramente asocias a este candelabro con con el judaísmo, porque se ha convertido en un icono, incluso en un emblema nacional del judaísmo. Cuando aparece este icono, pues muchas personas piensan que se está hablando de la religión judía o del judaísmo. Bueno, y si yo te dijera que en este icono, en esta imagen, en este símbolo, se encuentran los secretos más profundos de toda la Santa Escritura de la Biblia, ¿lo creerías? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Si tú observas, bueno, tiene 7 brazos, ¿no? Entonces tiene una simetría de espejo, ¿ok? Tiene 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y uno en el centro, y esta es su base o su raíz. Este sería su tronco y estas serían sus ramas. Representaría no solamente un candelabro que ilumina, sino también representaría un árbol. Es el árbol de la vida que se encontraba precisamente en el centro del jardín de Edén, según el capítulo 2 de Génesis. Entonces, si observas, estas serían sus raíces, este es su tronco, sus ramas y sus frutos. No solamente es un candelabro, sino que tiene una representación de un dendrograma, del griego dendron, que significa árbol, y grama, que significa figura o dibujo o esquema. Entonces aquí tenemos el número 7, que en la Biblia es un número de perfección, ¿ok? Y tenemos también la simetría. Toda la Biblia representa un relato simétrico. Bueno, te voy a leer este breve pasaje de Éxodo, capítulo 37, donde aparecen los planos arquitectónicos, por decirlo así, de este candelabro sagrado, que en hebreo se lo llama menorá. Dice aquí, Éxodo 37, 19 en adelante: en cada uno de los 6 brazos, bueno, dice aquí, Bezalel hizo el candelabro de oro puro, labrado a martillo. O sea, todo fue labrado a martillo de una sola pieza. Su base y su tallo, su base, su tallo y sus copas. Allá arriba las puedes ver, donde se colocaban las candelas. Sus cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Dice aquí la Biblia. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. Aquí se puede ver los cálices de almendro y sus pétalos. Aquí se ven los pétalos, ¿no? Entonces, en cada uno de los 6 brazos había 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. Aquí podemos ver 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces podemos ver esto. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salían del candelabro había un cáliz
debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz, y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Aquí está un cáliz, aquí está otro y aquí está otro. ¿Sí? Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro, otra vez dice, labrado a martillo. Entonces empieza diciendo que es labrado a martillo y termina diciendo que es labrado a martillo. A esa figura retórica de empezar e iniciar con el mismo tema o la misma palabra se la denomina inclusio. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus cortapabilos y braseros para hacer el candelabro y todos sus accesorios. Usó 33 kilos de oro puro, dice la Nueva Versión Internacional. 33 kilos de oro macizo, de oro puro. Entonces, pues esto te ilustra la belleza, la magnificencia de este utensilio sagrado. Imagínate 33 kilos, ¿no? Si un bulto de cemento aquí en México pesa aproximadamente 20-25 kilos, pues esto pesaba más que un bulto de cemento. Bien, y aquí está estructurada la Biblia en este árbol de la vida, ¿ok? Aquí tenemos entonces un esquema, y aquí tenemos su base, su tallo, sus ramas. Entonces aquí su raíz, su tronco, sus ramas y sus frutos. Es un árbol, es el árbol de la vida. Recordarás que también se menciona en el libro de Apocalipsis a 12 árboles de la vida que estaban a un lado de la corriente de agua que emergía de la Nueva Jerusalén. Entonces el árbol de la vida, la palabra griega que se utilizó para describir el madero de ejecución de Jesucristo, fue xilon, que significa leño o madero. Y esa misma palabra la utilizó la Septuaginta griega en Génesis capítulo 2, xilon, XYLON, para referirse al árbol de la vida. Y esa misma palabra xilon se utiliza en Apocalipsis de los 12 árboles de la vida que están a un lado de las corrientes de agua que emergen de la Nueva Jerusalén. Entonces la Biblia empieza con un xilon y termina con un xilon, y en medio está el xilon donde Cristo fue clavado, el leño. Entonces fue el leño donde Cristo fue clavado, representa el árbol de la muerte, porque ahí fue ejecutado, el árbol de la maldición, porque decía la Torá, maldito es aquel que es colgado en un madero, en un xilon, en un leño. Pero también es el árbol de la vida, porque nos permite el acceso al árbol de la vida de Apocalipsis. Entonces toda la Biblia empieza con esta figura y termina con esa figura del árbol, y en el centro precisamente está el xilon o el leño o el madero donde Cristo fue clavado. Y si observas aquí más o menos, representa esto el cuerpo de Cristo, sus pies y sus brazos en esta posición, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos a tener una gran riqueza de símbolos en esta figura, en este esquema. Bien, ahora, ¿por qué yo te decía que la Biblia entonces ha sido descodificada? ¿Por qué este esquema contiene los más grandes misterios de la Biblia? Porque aquí estás viendo precisamente la estructura literaria de toda la Biblia. Después te voy a explicar el fundamento científico de lo que ahorita voy a explicar. Ahorita nada más voy a dar un esbozo, un resumen, una sinopsis. Pero aquí tenemos no solamente el árbol de la vida, no solamente un candelabro que ilumina. Recordarás lo que dice el Salmo 119:105. Tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda, dice la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios como lámpara. Dice el apóstol Pedro, hacen bien en prestarle atención a la Escritura, que brilla como una lámpara, ¿sí? Entonces la Biblia nos da alimento espiritual, nos da iluminación.
Entonces aquí no solamente tenemos el árbol de la vida o el xilón, donde fue clavado Cristo, o el árbol de la vida al inicio y al final en Génesis y en Apocalipsis, que estaba en medio del Edén, exactamente en medio del Edén. También tenemos el candelabro del tabernáculo en el desierto, en los tiempos de Moisés, de los 10 candelabros que estaban en el templo de Salomón, o del candelabro o de los 10 candelabros que estaban en el templo reconstruido por Herodes el Grande en el tiempo de Cristo. Bien, pero aquí no solamente tenemos todos esos simbolismos, también tenemos un algoritmo, un quiasmo. Después te voy a explicar qué es un algoritmo, qué es un quiasmo, y lo voy a explicar con más detalle, pero ahorita te voy a decir nada más que un quiasmo de la letra griega, la palabra quiasmo procede de chi, que es la letra griega X, y un quiasmo es una figura retórica que consiste en una simetría de espejo. A', B, B', C, C', y aquí sería D y D' en el centro. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en la Biblia dos partes. La primera, que sería degenerativa, y esta segunda, que sería regenerativa. Son 12 hemistiquios o la mitad de un poema. Hemi significa la mitad. Entonces aquí tenemos un gran poema con 12 hemistiquios o dos mitades antitéticas o contrarias. Degenerativa, regenerativa. Aquí empieza con la creación, el paraíso que se pierde, y la rebelión, la primera rebelión de Satanás y la rebelión de la humanidad, de Adán y Eva, y viene en descenso hasta la muerte de Cristo en el xilón, en el leño, en el madero. La muerte de Cristo vendría siendo D, y D' vendría siendo su resurrección. A partir de D', de su resurrección, viene el proceso de regeneración hasta llegar a la última rebelión de Satanás, el paraíso restaurado y la nueva creación. Entonces este es un proceso degenerativo y este es un proceso regenerativo. ¿Ok? Casi todos los libros bíblicos y todas las historias bíblicas están estructuradas de la misma manera. Primero, un relato cuesta abajo hacia una desgracia, una tragedia, y luego un relato cuesta arriba de regeneración. ¿Sí? Esa es la clave del aprendizaje, ¿verdad? En el constructivismo, en la pedagogía. Hay una teoría pedagógica que se llama constructivismo, donde dice prácticamente echando a perder se aprende. Entonces aquí se echa a perder y aquí ya se aprende, ¿no? Primero degenerativo, luego regenerativo. Entonces este es el reinado del primer Adán, y este es el reinado del último Adán, que es Jesucristo, según Romanos capítulo 5 y 1 Corintios 15. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la creación y la nueva creación. ¿Sí? Aquí tenemos el paraíso que se pierde, y aquí el paraíso que se restaura. Aquí un proceso degenerativo y un proceso regenerativo. Acá tenemos las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, la congregación cristiana y la congregación de Israel y la congregación cristiana. Y en el centro, el tallo o el tronco vendría siendo la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Básicamente, así en términos muy sencillos, esa es la descodificación de la Biblia. ¿Sí? Lo voy a repetir. Creación, nueva creación, un proceso degenerativo, uno regenerativo, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y en el centro, la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, en el centro, que es la columna vertebral o el tronco, se encuentra la redención. ¿Ok? La degeneración termina en la muerte de Cristo y la regeneración comienza con su resurrección. Entonces aquí tenemos al Mesías. ¿Y quién dirigía al Mesías en todo?
¿quién representaba la raíz de lo que hacía el Mesías? ¿Quién lo dirigía en todo? El Padre. Entonces aquí la raíz del árbol de la vida se asemeja al Padre, que es el orquestador de todo. Jesús es la salvación, el medio por el cual el Padre, Yahvé, salva a la humanidad. Aquí está la redención. Todas las ramas del árbol de la vida, del candelabro sagrado, vendrían siendo el plan de salvación. El plan de salvación consiste en que aquí nos introdujeron en un agujero y aquí se nos saca del agujero. Ese es básicamente el plan de salvación, ¿ok? Si tú tienes un hijo y vas caminando por la vereda y tu hijo se cae en un agujero, pues no lo vas a dejar ahí. Si no puedes bajar por él, le vas a arrojar quizá una cuerda a que tu hijo se sujete de la cuerda, se agarre, y entonces lo vas a ir sacando gradualmente. Entonces Dios nos manda la cuerda, que es su Hijo amado el Mesías, para que nos sujetemos a Él, para ir saliendo, si no nos vamos a quedar ahí en el agujero. Entonces aquí caímos al hoyo, aquí se nos salva del agujero, por eso es un plan de salvación. Los teólogos alemanes le llaman Heilsgeschichte, que en alemán significa plan de salvación o historia de la salvación. ¿Ok? Geschichte en alemán significa historia y Heil significa, como en heal en inglés, sanar, curar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el plan de salvación en las ramas del árbol de la vida. El aceite que hacía brillar el candelabro, que era un aceite especialísimo y sagrado, ese aceite representa al Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos a Yahvé, aquí al Mesías, y en el aceite tenemos al Espíritu Santo. Y las ramas, el plan de salvación. ¿Cuál es entonces el fruto del árbol de la vida? La vida eterna, la nueva creación. ¿Sí? Por eso, para que lleguemos a ser una nueva creación, tenemos que amar a Yahvé, amar e imitar al Mesías, y brillar con la luz del Espíritu Santo y comprender el plan de salvación que es representado por las ramas, y de esa manera estudiar las Escrituras, que es la lámpara, y de esta manera vamos a obtener el acceso al árbol de la vida, que es la vida eterna. Vamos a hacer una nueva creación, porque nos dirige el Espíritu Santo, porque somos como Jesucristo, porque amamos a nuestro amantísimo Padre Yahvé. Entonces, ¿ya entendiste la sencillez del código bíblico? Bien. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos aquí en A la creación y un paraíso perdido, un paraíso restaurado y la nueva creación. Aquí tenemos un proceso degenerativo y un proceso regenerativo. Luego las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Israel, los 12 apóstoles, la congregación de Israel, la congregación cristiana, y aquí está el Mesías con su pasión, muerte, resurrección y ascensión. ¿Sí? Son también eventos simétricos. ¿Ok? Bien. Aquí lo puedes ver representado de otra manera. Creación, nueva creación, paraíso perdido, paraíso restaurado, sentencia condenatoria contra la humanidad, sentencia aprobatoria a favor de toda la humanidad, milenio de degeneración, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén. Adán vivió 930 años, 70 años menos que 1000, entonces ese primer milenio fue de degeneración. Milenio de regeneración, el Apocalipsis 20. Si hemos de interpretar el Apocalipsis como un periodo regenerativo, como en Ezequiel 47, que se vea la Nueva Jerusalén, Ezequiel capítulo 47, y el agua que emana de la Nueva Jerusalén sale gradualmente hasta que llega a la distancia de 1000 codos y llega al Mar Muerto, y en el Mar Muerto empieza a haber peces y vida, lo cual indica que la revelación durante ese milenio va a ser gradual, porque el agua sube gradualmente. Milenio de generación, milenio de regeneración. 12 tribus de Israel,
12 apóstoles, o 12 hijos de Israel, 12 apóstoles. Congregación de Israel, congregación cristiana. Pasión del Mesías, ascensión del Mesías, muerte de Jesús, resurrección de Jesús. Si observa, las casillas van de lo blanco a lo negro y se van haciendo cada vez más oscuras. Y luego aquí, a partir de la resurrección de Jesús, se van haciendo cada vez más claras. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la inclusio en las casillas blancas, el prólogo y el epílogo. Y aquí tenemos el núcleo temático de toda la Biblia. Aquí tenemos la cáscara del aguacate y aquí el huesito del aguacate. ¿Ok? Esa semilla del aguacate que da luz a otro aguacate, que es la nueva creación, o personas que al ser nueva creación son también como Cristo. Y esto sería la parte verde del aguacate, lo que nos da el guacamole, ¿verdad? Entonces ve cómo aquí está la corteza, el manto y el núcleo. Así está configurado el planeta Tierra, el Sol, el mismo sistema solar. El Sol es el núcleo del sistema solar, y los planetas vendrían siendo su manto, y el cinturón de Kuipers vendría siendo su inclusio. Está la inclusio. El átomo también tiene su núcleo, y luego sus electrones, y luego su capa externa de covalencia. En fin, hay muchos fenómenos en el universo que tienen la misma estructura. Entonces, si giras todo esto así, 90 grados a la derecha, vas a tener de nuevo el candelabro, ¿sí? Pero esto también es un algoritmo. Aquí puedes ver, es un algoritmo recursivo. Después voy a hablar de qué es un algoritmo recursivo. Y puedes ver aquí que viene y luego regresa, ¿sí? Estos algoritmos se utilizan en lenguajes de programación como JavaScript, Python, Linux, Unix, C++, Pascal y muchos otros. Entonces la Biblia representa un algoritmo, un lenguaje computacional, y esa es la estructura literaria de la Biblia. Ahora, en el núcleo, en el tallo, en el tronco de ese árbol de la vida, hablando figurativamente, tenemos otro candelabro más chiquito. La última cena hace simetría con la fiesta del Pentecostés, donde los discípulos recibieron una lengua de fuego sobre sus cabezas, que representaba para estos 120 discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. La pasión de Jesús, su ascensión, la muerte de Jesús y su resurrección. Y en el centro de todo, la casilla negra es un sábado. Es el sábado que Jesús pasó en la tumba. Es como una cesura o pausa, ¿sí? Entonces este es un proceso degenerativo y este es un proceso regenerativo. Entonces hay una especie de menorá o candelabro sagrado también ahí en el núcleo. Pero toda la Biblia, toda la Biblia, todos los libros bíblicos y la gran mayoría de sus relatos tienen la misma estructura de candelabro sagrado. Y de eso hay mucha evidencia científica, ¿sí? Bien, aquí tenemos una especie de sándwich: creación natural y paraíso perdido, paraíso restaurado y nueva creación en sentido espiritual, ¿sí? El hemistiquio de arriba vendría siendo de naturaleza física, y el hemistiquio de abajo de naturaleza espiritual. Primero lo físico y luego lo espiritual, dice Pablo en una de sus cartas. Milenio de degeneración, milenio de regeneración, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús, y en el centro está el xilón, el madero de tormentos donde Cristo fue clavado en ese árbol de la muerte-vida, porque es a la misma vez de la muerte y a la misma vez de la vida. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un árbol de la vida, aquí tenemos otro, y en el centro tenemos la unión de los dos, el de la muerte y el de la vida, ¿sí? Esta estructura en sándwich es la estructura de toda la Biblia. Aquí están las tapas del emparedado, las tapas de pan. Aquí está una rebanada de jitomate, aquí una de cebolla, y en el centro está la carnita, el jamón serrano, el jamón de pavo, etc. ¿Sí? Aquí tenemos una versión, pero en forma de boomerang, porque va y viene, o en forma de delta.
La letra griega delta tiene forma de triángulo. Entonces, creación y paraíso perdido, nueva creación y paraíso restaurado, milenio de generación, milenio de regeneración, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y en el centro está la muerte y resurrección del Mesías. ¿Ok? Básicamente todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento mira hacia la muerte de Jesús, y a partir de su resurrección todo mira hacia la restauración de todas las cosas. ¿Ok? ¿Lo estás entendiendo? ¿Se te está haciendo sencillo? Bueno, casi todos los libros de la Biblia contienen exactamente la misma estructura. Por ejemplo, aquí, según esta versión de la Reina Valera de 1960, explica este esquema en boomerang del libro de Ruth. ¿Ok? El libro de Ruth. Entonces tiene la misma configuración que toda la Biblia: la familia de Elimelech, la familia de David, la fidelidad de Ruth, la fidelidad de Booz, el pariente redentor en el campo de cebada, el pariente redentor en la era. Entonces en el centro, de todos modos, se encuentra la redención. El libro de Levítico, su centro, también tiene esa misma estructura en forma de sándwich o de candelabro sagrado. Y su centro es el día de expiación, también, que habla de la redención, Levítico capítulo 16, la carta a Filemón, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, el mismo Evangelio de Mateo, el mismo libro de Apocalipsis. Todos ellos son candelabros sagrados, tienen estructuras literarias en forma de quiasmo o de candelabro o de sándwich o de boomerang o de delta. ¿Ok? Prácticamente todo, incluso las parábolas de Jesús, muchísimos salmos, ¿sí? Y muchas otras estructuras y pasajes bíblicos tienen esta estructura. Entonces aquí puedes ver, haz de cuenta que esta es la creación física, el paraíso perdido, la congregación de Israel, el Mesías, la congregación cristiana, el paraíso restaurado y la nueva creación. Esta es la forma más sencilla en que puedes entender la Biblia. Esto lo puede entender hasta un niño, ¿sí? Y no necesitas de ninguna secta y de ninguna religión, porque estas mismas pistas te las da la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí tienes otra versión. Aquí está una computadora, aquí está la cruz o el xilon o el stauros en griego, y aquí está la creación física, un paraíso perdido, un proceso degenerativo, un milenio de degeneración, la congregación cristiana, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, aquí fue la congregación de Israel, acá la congregación cristiana, aquí tenemos el milenio de regeneración y el paraíso restaurado, y finalmente tenemos la nueva creación. Esta es la estructura simétrica de toda la Biblia, ¿sí? A mí esto me llevó muchos años entenderlo, tuve que leer muchos libros, pero ahorita lo estás entendiendo de la manera más sencilla posible. Si ves el libro de Apocalipsis, tiene una estructura en forma de menorá o de candelabro, ¿sí? Pero cada uno de sus brazos se ramifica en otro candelabro. Aquí tienes el mensaje de las 7 cartas a las congregaciones de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, etc. Pues bien, no te pierdas el siguiente video, porque te voy a explicar más sobre esta imagen y otras que aparecen enseguida, ¿vale? No te lo pierdas. Hasta pronto.